Los llaman locos porque no ven el mundo como los demás. Nosotros los llamamos notables porque crean el suyo. Esto es Lo Conversatorio. En México, según el INEGI, solamente 7 de cada 10 empresas sobrevive 10 años. Según estadísticas de The Failure Institute, solamente una de cada 4 años, una de cada 4 empresas sobrevive 2 años aquí en México. Y me genera mucha dicha compartir que Evanus, nuestra agencia de marketing digital, cumple este año 10 años. Estamos más allá de la estadística y no solamente ha sido estar modo sobrevivencia, sino que además esto, sin duda, ha sido una supervivencia. Hoy estoy aquí sentado con mi colega, socio, brother, partner de aventuras, desventuras, y con el cual he compartido justo estos 10 años. Y según mi teoría, según mis impresiones, Evanus, nuestra agencia, nació mucho antes de que la engendráramos. Iván, muchas gracias por estar por acá. ¿Y quién eras antes tú, previo a Evanus? Qué buena pregunta. No sé, güey, es que he sido tantas cosas a lo largo de los años que a veces siento que soy como el camaleón. No sé si te acuerdas de esa serie, güey. No. Era un cabrón que un día era corredor de autos, otro día era médico, otro día era... Así me sentí, güey, muchos años, muchos años. Soy mercadólogo de carrera, hice un poco de radio y TV hace muchos años, antes de que existieran las redes sociales, güey. Las canas en la barba me delatan, güey. Y antes de eso habíamos sido banqueros, cabrón, habíamos sido vendedores de 1000 cosas, menos de carne, o de cuerpo. Pero, fíjate, no, y lo he platicado muchas veces, no fue sino hasta que empezamos a hacer Evanus que encontré como eso que quería hacer, ¿sabes? O sea, todo lo demás fue como en preparación o fue parte de la historia. Pero yo llegué a Evanus sin tener claro todavía el qué quería hacer de grande, cabrón. Ya a mis pinches 30 y tantos años. Era muy difícil que yo supiera porque decía, bueno, pues lo que me dé ahorita, ¿no? Y lo que esté de moda o lo que salga. Entonces, había dejado por muchos años como sueños más, a lo mejor, no sé si guajiros, pero más aspiracionales, la música, la escritura y otras cosas. Entonces, decirte qué era exactamente antes, pues era como un nómada, cabrón. Nómada profesional o nómada de la vida. No tenía una raíz fija en algo que yo dijera, güey, esto quería hacer de niño y esto estoy haciendo hasta ahorita y eso es lo que me llena hasta ahora. O sea, era un engendro ahí de la vida, güey. Claro. Ya tenías unos cuantos casos de éxito, de fracaso a nivel empresarial, emprendimiento. Y me llama mucho la atención, de hecho, tal vez es la primera vez que lo escucho, que estando en Evanus, estando en la agencia, encuentras un poco el camino. O sea, como que el camino se revela, eso es lo que te estoy entendiendo. Sí, y no un poco, un mucho, porque como bien dices ahorita, ya había tenido la oportunidad de emprender, de tener cierto grado de éxito, de tenerme que desprender en lo que yo consideraba que era mi prime, de aquello que me estaba generando éxito económico, pero no tanto en la parte de la satisfacción personal de haber hecho algo yo mismo. Un poco lo que te genera, por ejemplo, el mundo de las ventas es eso, que te vuelves un comerciante de algo que ya está ahí para que lo coloques al público, ¿no? Y en cambio lo que hacemos nosotros ahora en Evanus es algo que nace mucho desde nosotros mismos, o sea, desde nuestra imaginación, desde nuestros fracasos, desde nuestra historia, y es creatividad pura. Y justo en Evanus fue como que dije, güey, es lo más difícil que me ha tocado hacer en mi vida. Ha sido uno de los caminos más sinuosos, pero es uno de los que más satisfecho estoy de haber hecho y de haber logrado.
por muchas razones, ¿no? En el ámbito profesional, en el ámbito personal, en los logros que hemos tenido, y dentro de esos logros, en el montón de peñascos y de barrancos que hemos tenido que sortear. Y como bien decías, güey, llegar a 10 años, puta, güey, se dice fácil, pero... Y justo ahorita que lo mencionaba, estaba yo pensando, dije, güey, de veras fuimos tan aferrados, pero yo creo que es una mezcla de varias cosas, ¿no? El ser testarudos, el ser también muy apasionados, y también creo que mucho de nuestra personalidad, ¿no? Porque otros yo creo que al año 1, cabrón, se hubieran desentendido de un negocio de estos, güey. Sí, yo creo que es más necesidad que pasión. Sí. No estoy seguro. Yo creo que hay un equilibrio bien interesante. Yo creo que siempre hemos puesto mucha fe en este negocio. Pero sin duda creo que hay un grado de necedad. Ah, claro. Y que una necedad sana, ¿no? En el sentido de cómo le hago para que esto sí funcione. Claro. ¿Sí? ¿Me explico? Y eso a mí me parece muy interesante, ¿no? A principios de este año lo charlábamos tú y yo, y yo hacía esta conciencia de ver, bueno, Evanus como nombre nace hace 7 años, 8 años, pero la agencia ya había nacido hace 10 años en el concepto. Y cuando caigo en cuenta de que eran 10 años, dije, no manches, qué rápido pasó el tiempo. La cantidad de recovecos y pasajes que hay alrededor de toda esta historia es enorme, increíble, desde COVID, desde un día, y ahorita tal vez contemos esas anécdotas, desde que un día se nos fue el equipo completo y al día siguiente tenemos que tener otro equipo. Es una larga historia, pero por compartirte a ti y por compartirle también al público, creo que Evanus nace mucho antes de esos 10 años. Y recuerdo muy bien alguna charla de esas nocturnas cuando colaboramos juntos en una empresa anterior, aparte y ajena al tema del marketing. Y ya ahí debrayábamos y resolvíamos el mundo a través de el video, la creatividad y la agencia y las campañas, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo perfectamente de esa. Estábamos en una oficina en Avenida Guadalupe. Exacto. Y estábamos ese día platicando de este tema y todo nació por una vez que te ayudé a hacer un video de una boda, güey. A resolver una edición de un video de que yo tenía 20 años que no editaba ni madre, güey. Y que te dije, tú échamelo. Llego a la Mac, no me acuerdo ni cómo se prendía, güey, nada, un cagadero. Pero me acuerdo que ese día terminamos en un bar de buena categoría, güey, pisteando. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro. Terminamos ahí al calor de las copas, planteándonos lo que sería hacer una agencia creativa, ¿no? De producción, Es más, yo creo que ni nos pasaba por la cabeza temas como Facebook, como inteligencia artificial, como Google, güey. Era ajeno totalmente, güey. Y que bueno, esos son como herramientas, ¿no? Yo lo pongo desde este lado. Creo que después de muchos años a nivel profesional, donde llevaba todo el tema más bien, creo yo, acartonado, más cuadrado del rollo financiero, empiezo a tener ciertos atisbos sobre el tema creativo. Digo a nivel profesional, como este tema de las coberturas de ventas, de eventos, los videos, la fotografía y todo este rollo. Y la agencia para mí era la excusa perfecta para meterme un poquito más en todo esto, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo de repente he tenido que estar, tú también un tanto en eso, en un mundo muy cuadrado y luego en un mundo cero cuadrado, ¿no? Donde tiene procesos, por supuesto, y que de hecho ha sido uno de nuestros retos, creo que sobre todo para ti, por tu perfil, el cómo hago que esto se vuelva una máquina de producción escalable. Y dices, ¿cómo hago que la creatividad se vuelva esto? Es muy, muy complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo has sentido tú estas transiciones de mundos tan formalitos y corbatita, casi moñito y todos los días 8 de la mañana a de repente tener una libertad donde tu toque, todo tu bagaje, tu experiencia de vida se ven reflejados en una campaña, por ejemplo? Fíjate que justo creo que uno de las satisfacciones que me ha dado el estar involucrado en un negocio digital es poderme despertar a lo mejor un día en la playa, güey, y estar trabajando desde ahí. De hecho,
Así me pasó un día en pleno COVID, güey. Yo fui de los covidiotas que andábamos en la playa porque era baratísimo, nadie iba, güey. O según yo, nadie iba y estaba así, cabrón. Y me acuerdo, nos cayó un bomberazo, el de la Embajada de la Unión Europea, güey. Estando yo en la playa me caí. Y yo me acuerdo estando así, literal, en un camastro en la computadora, güey. Y dije, güey, esto no lo habría hecho estando trabajando en una oficina o cuando estábamos en el banco. De entrada yo detestaba, güey, utilizar el uniforme del banco, güey, la camisa, la corbata. Yo me sentía asfixiado, güey. Y la verdad es que creo que tanto tú como yo siempre hemos sido buenos en aquello que nos pongamos a hacer, güey. ¿No? Somos muy profesionales y eso nos ha ayudado a destacar también por lo necio que somos también. Y mal no me iba ahí en esos ambientes. De hecho, aprendí mucho, pero no es lo mismo. Y además, esas experiencias que tuvimos han tenido sus repercusiones y sus pros también, ¿no? Repercusiones, ahorita lo decías, el día que por ser tan cuadrados y tan estrictos se nos fue toda la gente de un día para otro. O incluso el hecho en los pros de tener esta sensibilidad, ¿no? De haber estado en campo, en los negocios, en las ventas, en el tú a tú con una persona, que es luego lo que a muchos creativos les hace falta, güey, aterrizar la creatividad en la realidad. Muchas veces viven más en el mundo de lo posible, ¿no? Y no de lo realizable, cabrón. Y es ahí donde creo que esa mezcla entre ambas culturas de trabajo y de experiencia nos han hecho por lo menos distintos en cuanto a lo que hacemos. Y yo creo que muchos de nuestros clientes lo han identificado, ¿no? Porque saben que tenemos este feeling o esta experiencia. Cuando nos podemos hablar con ellos, no están hablando con un creativo más, con alguien que vive, como te decía, en el mundo solo de las ideas, sino que pues, sangre nos ha costado. Eso sí, pues ahí andamos. Y el entendimiento numérico, ¿no crees? O sea, el entendimiento numérico financiero, cada vez que tenemos un cliente en la agencia, un cliente de marketing, creo que nos ha dado también un plus, ¿no? Es muy fácil entenderlo desde el lado monetizable, desde el lado dinero, sí, claro, más allá desde el lado abstracto, ¿no crees? Sí. Sí, y el haber estado también emprendiendo, o sea, el hecho de saber, por ejemplo, identificar un estado de resultados en un negocio, desde que lo veíamos en la parte teórica, por ejemplo, para analizar un crédito en el banco, ¿no? O ya emprendiendo para analizar tus propios números de tu negocio y luego voltear a ver con los clientes esa misma realidad o esos mismos indicadores, sí te da una ventaja, por un lado, y también te da una visión de rayos X distinta, ¿no? Que también creo que nos ha ayudado a identificar en dónde se encuentran, por ejemplo, verdaderas oportunidades, incluso para nuestros propios clientes y no solamente para nosotros. Pero esa herramienta, por ejemplo, lo numérico, yo creo que es de no haber estado en el sector financiero ni por acá. Yo tengo, un poquito hablando de lo que es mi historia y mi experiencia profesional, yo tengo 2 carreras. La primera es como programador. Ya nunca me quise dedicar a eso porque según yo, güey, iba a hacer videojuegos. Ese era mi sueño de la vida. Estamos a tiempo. Y según yo iba a hacer videojuegos, cuando me meto a hacer programación y veo que todo eran unas matemáticas que de veras, güey, te daba miedo, güey. O sea, resolvías un ejercicio en unas hojas de este tamaño, cabrón. Y a mano, además. Y era mucha matemática, mucha lógica. Y dije, güey, pues sí soy bueno, pero no es lo mío. Y yo lo que descubrí es que lo que me encantaba era narrar historias de toda la vida, de toda la vida. Y yo dije, güey, es que ya encontré qué es lo que me gusta, por ejemplo, de los videojuegos, que es una forma de narrar historias distinto al cine, distinto a la literatura, más interactivo, con un mundo de opciones para que la historia se desarrolle. Y entonces digo, güey, pues si sigo por este camino de la programación y dije, ¿qué sigue? La ingeniería, por ejemplo, ¿no? Ya en la universidad dije, no, güey, voy a terminar dando clases de computación, cabrón, perdón a los que son maestros de cómputo, lo fueron, no quiero demeritarlos, pero no me veía ahí, pues. No me veía en una línea de producción, no me veía en un escritorio haciendo esas madres, güey. Y al final dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar merca y fue mi siguiente lección en la universidad. Y estuve en radio y en tele porque lo que me gustaba era narrar historias. Estuve trabajando un poquito de radio y televisión. Después el banco llega y me dice, güey, pues necesitamos gente como tú, güey. Te la venden bien bonita porque te dicen, oye, queremos gente como tú, sin experiencia, pero con muchas ganas. No, lo que querían era su tarugo que les hiciera caso, cabrón. Pero aprendes bastante y aprendes mucho de números. Y yo ya traía un lenguaje matemático muy avanzado para el promedio de la gente que sale de la prepa, por ejemplo.
por el nivel de matemáticas que se lleva en las carreras de informática, Ya. o programación al menos. Y eso me ayudó que en el banco, inmediatamente de que empecé a trabajar, pasara de ofrecer una tarjeta de crédito a estar ofreciendo portafolios de inversión, créditos PYME, que ya requieren un entendimiento más complicado Complejo. en cuanto a números. Y después, cuando empezamos a hacer todo el tema de marketing digital, la parte donde más me he clavado ha sido en la parte numérica, justamente. Porque es donde, no es que me sienta más cómodo, pero es donde más fácil resuelvo. Si me pones en lo creativo, a lo mejor sí tengo 2, 3 chispazos, pero siento que en la parte de números es donde mejor nos va. Al menos a mí. No, sí, creo que es parte de los diferenciadores que le pones a la agencia, en especial tú. Sí creo que es esa parte, ¿no? A ver, yo creo que hay un Iván con un sistema estructurado de pensamiento fuerte. Pero también, por lo que te conozco, creo que hay una sensibilidad muy profunda. ¿Tú cómo te ves a ti mismo? Ay, güey, qué buena pregunta. Yo creo que me pasa como con la música y la comida, güey. Es por temporadas, güey. De veras, es que hay veces que me siento muy filosófico, ¿no? Hago mucha chaqueta mental, güey. Hay veces que me siento más analítico y hay veces que la creatividad me fluye. Y ahí hay dos cosas, fíjate, en tu pregunta o lo quiero responder en dos vías. Una es lo que yo quisiera hacer. Me gustaría ser mucho más creativo, vivir solamente de mis ideas, de mis historias, de mis libros, de mis ideas, ¿no? Y otra que es la numérica, que es donde he picado más piedra, güey, que es donde creo que soy bueno o donde creo que también tengo una muy buena herramienta, pues. Y no sé cómo de pronto he podido compaginar esas dos aristas tan interesantes, güey. O sea, de verdad no lo sé, güey. Y yo creo que es por temporadas, güey. Hay veces que me da por escuchar como, pues no sé, música de rock, o a veces pop, o a veces mariachi, o a veces, no sé, güey, es dependiendo del gusto, güey. Me agarra por temporadas, cabrón. Y rara vez es por necesidades, ¿sabes? O sea, ¿a qué me refiero? Cuando necesito que tenga un reto creativo importante, rara vez se me cruza con el día que ando lo más creativo y digo, puta, sí. pues lo tengo que lograr y sacas la chamba, ¿no? Lo numérico para mí ha sido quizás mi bote salvavidas. Y yo creo que a lo mejor también para ti, güey, porque es donde hemos encontrado estructura y cosas concretas y como que, a ver, 1 más 1 es 1, es 2, perdón, 1, güey. Entonces me pongo filósofo. Te pusiste creativo. Me puse filósofo, güey. Pero no sé, güey, yo creo que lo que me gustaría hacer es, ahora en este punto, ser más, o me identificaría más en el lado creativo, sobre todo porque es algo que de pronto redescubrí o volví a despertar en mí. Pero lo que he sido la mayor parte del tiempo ha sido en la parte analítica y de números y de procesos trato de generar estructura en medio del caos, güey, porque me da al menos certeza. Voy a platicar algo que creo que no lo he platicado con muchos, pero algo que a mí me daba pánico de niño era ser adulto. Cabrón, a ver, a mí me daba de verdad terror ser adulto, güey. Pues yo veía a mi padre, güey, cómo se partía la madre, güey, trabajando y proveyendo y todo. O sea, güey, pero ¿cómo le haces, cabrón? O sea, güey, yo qué miedo, güey, tener que ser adulto y cómo se pagan los impuestos, cómo se trabaja, cómo se cobra, cómo se va al banco, cómo se cotiza, güey. Y de pronto, güey, 40 años después me encontré que lo había hecho casi en automático, ¿sabes? Pero a mí me generaba un pánico terrible, güey. Terrible el tener que ser adulto. Y empecé a ser adulto muy chiquito, güey. O sea, yo empecé a chambear a los 16 años. Y no empecé a chambear por necesidad, empecé a chambear por pinche capricho, güey, de tener yo con qué pagarme yo mis propias cheves y no tener que pedirle nada a nadie, güey. Pero me daba mucho pánico eso, güey. Y yo siento que eso también me orilló, güey, a de pronto tomar algunas decisiones más por certeza y no asumir ciertos riesgos, ¿sabes? La música, uno de ellos. Yo me acuerdo cuando era chavo, le decía a mi mamá, no, quiero ser músico. Y esa frase me dijo, no, es que los músicos se mueren de hambre la mayoría. Y dije, no mames, no, güey. Yo con el pánico que tenía de ser adulto dije, no, güey. Todo menos música. Todo menos ser músico, güey, ¿no? De hecho, yo no me dediqué a la construcción con mi papá por lo mismo. Porque me daba pánico ver cómo él había batallado en su vida profesional. Me acuerdo la crisis del 94, 95. Cómo le batalló. Y se me acuerdo que me decía mi papá mucho eso de que no, es que la construcción es lo primero que se va al carajo cuando una economía cae. Que nada, güey.
Y entonces me daba tanto pánico que empecé a tomar elecciones más por certidumbre. Y yo creo que muchos hacemos eso. Claro, claro. ¿No? La gran mayoría. Yo la verdad le admiro mucho a las personas que a pesar del miedo o de la incertidumbre deciden tomar riesgos y le dan por hacer, así les cueste lo que les cueste y les duela lo que les duela. Y yo no, yo tomé muchas decisiones a lo largo de mi vida para tener certidumbre en la misma. Que yo creo que es una herencia de la generación baby boomer, ¿no? O sea, de vivir, o sea, creo que aprendimos a tener una zona cómoda donde ya había un camino, ¿no? Y el camino normalmente era eso donde puedes tener control, como las matemáticas o este tipo de profesiones, y donde no estaba tan orientado tal vez al talento o a tus pasiones u otras cosas, ¿no? Pero yo en mi caso, creo que mucho tiempo, una de las excusas para hacer la agencia fue estar un tanto más cercano a ese lado creativo artístico que vive en mí. Y normalmente, o sea, el primer periodo profesional de mi vida estuve mucho más en temas comerciales y financieros, mucho más estructurados en general. Pero siempre tuve la añoranza de ¿y dónde me reinvento los universos, ¿no? ¿Dónde me invento algo? Y eso me lleva a comentarte algo, ¿no? Previo a tener esta charla contigo, hice una investigación y dije, a ver, déjame ver qué aparece en la web de Iván Casas Solano. Yo nunca he hecho eso, güey. Yo sé, bueno, ahí, güey, se busca en 17 estados, güey, deudor alimenticio. No. Encontré una rola tuya. No mames. Una rola tuya en SoundCloud. No mames. Sí, güey. Y dije, órale, güey. No, qué guardado se la tenía, ¿no? No sabía. Siempre, sé que tienes algunas canciones de tu autoría, sí. Tanto en letra como en composición musical. Pero me llamó mucho la atención. Dije, qué buena onda, nunca me la había contado. Tal vez ni sabías, como dices, o no te acordabas, ¿no? Entonces, me llamó la atención porque, mira, qué interesante, porque creo que alcanzo a conectar también en ese sentido de que hay un lado artístico que vive en mí, pero que he tenido que guardar, güey. Es como que lo vas encajonando. Exacto. Me explico, lo vas ahí como guardando y de repente quieres salir y de repente medio lo dejas, ¿no? Bueno, al menos es en mi tema personal. Yo algo que he visto, a lo largo de todo este tiempo, de estos 10 años que este 2026 cumplimos, tanto como socios, como amigos, como con Ébanos, es que los últimos 2 años te he notado mucho más conectado con ese lado artístico. Y entonces, cada vez que te escucho una historia, cada vez que recuerdo tus anécdotas con canciones, digo, qué chingón, ¿no? Porque después de todo este periodo, es como conectar tal vez con el lado más genuino de ti. Y por eso fue la pregunta, ¿cuál de las dos te consideras más? No tiene por qué estar una encima de la otra, pero si tú te miraras a ti y fueras totalmente auténtico, Iván, cuando nadie lo ve, es mucho más racional, analítico, estructurado, o mucho más sensible, profundo y No, yo creo que lo artístico. segundo. Pero como bien dices, yo creo que por ciertos mecanismos de defensa, lo que te decía, por ejemplo, de pronto esconde como ciertos gustos, ciertas pasiones, ciertas aspiraciones. Y yo creo que justo porque ahora, y no es que me sienta más realizado o esté más realizado, pero sí fue algo que dije, güey, es que si no es ahora, ¿cuándo, cabrón? O sea, cada año me repito la misma historia de llamero, no, espérate, porque tengo que hacer esto. Y dije, no, ¿por qué no? Vamos a darle, porque nunca va a haber un momento ideal, eso es lo que he aprendido, güey, ¿no? Y por eso fue que empecé como a dejarlo salir. Y lo intenté antes, o sea, por ejemplo, retomar el tema de la escritura creativa. Es algo que cada año al menos me ponía frente a la computadora o frente al cuaderno. Decía, voy a escribir esto. Y, güey, a los 2 segundos se me quitaba la inspiración y me daba un bloqueo y decía, no, güey, no es. Y de pronto un día, este año o el año pasado me pasó eso. Y de pronto ya tenía un chingo escrito y empezó a fluir y a fluir y a fluir otra vez. Y de ahí salió. Y yo creo que sí me identifico más por ese lado, ahorita que lo mencionas. Pero sí, todo lo demás creo que ha sido, te digo, un buen complemento. Un buen complemento. Para mí ha sido como un salvavidas. Y justo eso ahora que lo veíamos, porque ahora no digo, güey, voy a hacer esto para subsistir o digo, si se da, qué chido, güey, ¿no? Me he soñado despierto de que me están entrevistando en la FIL o que estoy firmando el contrato con Netflix o mamadas así, güey. Y hacía mucho que no soñaba despierto así, güey.
de niño y de adolescente quizás. Pero de pronto esos sueños como que se te van a apagar. Yo dije, güey, qué chido. Y me genera una adrenalina bien distinta, bien distinta. Y entonces de pronto el tener, pues no un mundo de certidumbre, pero por lo menos saber que de hambre no me voy a morir, güey, como decía mi mamá. Pues digo, güey, pues mínimo vale la pena intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar, cabrón? De todas maneras, ya pasé muchos años escondiendo eso bajo el cajón. No pasa nada si nadie lo pela, nadie lo ve, o lo critican mal o pa' bien, X. Esa canción que dices, que encontraste, ya recordé cuál es. Se llama, esa canción se llama This One Is For You, My Dear Friend. Es una canción que compuse para un querido amigo que falleció. La compuse al día siguiente de que falleció, de hecho. Y de esas veces que también la inspiración, el sentimiento te agarra, güey. Aunque estaba en casa de mi padre, me había ido ahí a refugiar unos días. Estoy hablando, y fue por estas fechas, ¿eh? Fue por estas fechas. Esa canción la escribí un 11, 12 de mayo, por ahí. Mira. Mario, mi amigo que falleció un 10 de mayo, lamentablemente. Y agarré la guitarra y tenía todos mis triques así para grabar y dije, güey, vamos a darle. Y nació. La grabé en una sola toma. No la ensayé, es una improvisación que hice con la guitarra, le metí un beat de batería, el bajo, y la grabé en una sola toma. Y esa canción, no me acuerdo ni por qué la subí a SoundCloud. No sabía ni que andaba por ahí. La letra vino... Inspiración total. Llegó la musa y se dio, y la música igual. O sea, también eres autor de la música. Sí. ¿Y la grabaste en ese mismo periodo de luto? Sí. ¿O más adelante? A los días. A los días de que estábamos, de que había sucedido esto. Me imagino que te acuerdas de la letra y todo. Sí. Notas. Sí, todas, nota por nota. Y te digo, la escribí al vuelo. Es de las pocas cosas que he hecho... porque mira, cuando escribes una canción, cuando escribes una historia, pasa mucho que la vuelves a escuchar después de un rato y algo no te gusta. Y cuando estás todavía en el proceso creativo, regresas a ello y le corriges, le mueves hasta que queda así. Y esa me nació tan del alma que en una toma y dije, y así se quedó. Y esa es la versión única y original. No hay más. No hay más, no hay ensayos, no hay correcciones, es así como quedó. Y esa es, creo que, de las únicas piezas que he hecho así. Cuando hago música, por ejemplo, depende si hago la música o la letra, pues sí hay mucho proceso de corrección, de hasta que me gusta cómo queda, de la métrica, hay muchos temas ahí. Y lo mismo en la escritura creativa. Pero esa canción, te digo, así salió, güey, salió de corridito, cabrón. Me acuerdo que me habló un amigo, Daniel, ahí por si ves esto, de Écar de Gas. ¿Era del mismo grupo de amigos? Del mismo grupo. Ok. De ahí de Lomas de Santa Anita, donde viven mis padres. Y me acuerdo que él escuchó la rola porque la subía, no me acuerdo si a Facebook. Y me dijo, güey, qué chida te quedó, cabrón, ¿estás dándole ahí en tu casa? Sí, güey, puedo ir a acompañarte. Y me acuerdo que se dejó venir y según nosotros íbamos a ensayarla y a tocarla y no, nos quedamos platicando de la vida y de todo. Y esa rola por eso ya no tuvo más, eco, más movimientos, más... Hace algunos años a alguien se la mostré. No me acuerdo si fue a mi hija o a quién, pero a alguien, creo que o a Ana. Le dije, mira, me encontré ahí esa rolilla y se las enseñé. Y es una rola muy sencillita, güey. Muy sencillita. Tiene un solito de guitarra ahí potente, güey, de puro dolor, pues. De puro dolor. Oye, y... Digo, sé por lo que compartimos como amigos, más que como socios, que hoy por hoy escribes y tienes algunas ideas y algunos cuentos incluso que me han parecido fenomenales. Gracias. ¿Hay algún lugar donde los puedan ver hoy o aún no están listos como para que te puedan leer, no sé, en Script o en alguna otra plataforma? Próximamente, y es una recomendación que nos hizo nuestro buen amigo Héctor Viveros. Acá está en la cámara, creo. Que ya estuvo por acá. Que me decía, güey, hasta que no lo registres, no lo publiques. Ya, claro. Entonces no los he registrado. Antes era medio engorrosón, había que llenar formatos, ir ahí al Indautor, ahí por el centro, a hacer ese desmadre. Ahora ya lo puedes hacer en línea, nada más no lo he hecho, cuesta $300 hacer el registro. ¿Por cuento? Por obra literaria, sí. Va. Por obra literaria.
Y en eso estoy. De hecho, le había mandado el material a Héctor para que me ayudara, pero como ya vi que está fácil, lo voy a hacer yo y para ya subirlos, porque si los quiero subir. De hecho, el cuento que te pasé, el último que te pasé a ti, lo voy a meter a algún concurso a ver qué tal me va. Vientos. A ver qué tal nos va con ese cuentito. Vientos. Ojalá que también salga en Netflix. Te platico así de rapidísimo, les comparto a todos que de chavo, no recuerdo muy bien la fecha, pero me tocó leer una novela, Premio Alfaguara, que se llama Delirio. Ay, ahorita olvidé de pronto el nombre de la autora. Pero hace un mes, más o menos, estaba tarugueando en el sofá de mi casa y veo Delirio. Digo, ¿y esto? Es una tontería. Laura Restrepo se llama. Y entonces veo la sinopsis y veo que es el Premio Alfaguara, Laura Restrepo. Y verla, o sea, verla en esta versión Netflix, porque me parece que Netflix fue la productora, me movió un buen de cosas. Más allá de la historia, fue como el recordar un buen de pasajes de mi propia adolescencia mientras leía el libro, ¿no? Entonces, me pareció como muy, muy, muy interesante y a veces pasan muchos años, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a si algún día escribieras tu otra idea que ahorita no puedo decir, pero tal vez la escribes, pues tal vez años después surja y tal vez ni te toque verla a ti mismo en Netflix o en cualquier otra plataforma, ¿no? Lo cual estaría bastante... No, sí, que salga Netflix, patrocíname. Pero bueno, regresando a las historias, que como bien sabes, digo, como buen... con este lado escritor que tienes, pues siempre hay un enemigo. Siempre hay una crisis, siempre hay una zona oscura. ¿Cuál crees? Pues nomás hay de esos, cabrón. ¿Cómo? No, también ha habido lados luminosos. Nomás hay de esas. También ha habido lados luminosos. Sí, ha habido. Pero ¿cuál consideras tú que ha sido la mayor crisis? Así, el momento más oscuro que hemos vivido en Ébanos. ¡Wow! ¿Cuál de todos? Ajá, digo, porque está... No, pues se pueden decir marcas. No. Esa no. Esa en especial no. Esa porque sabes que a mí me metió en un estado y para darle un poco de contexto y no mencionar marcas, justamente tuvimos un embrollo con un cliente al que le teníamos mucha fe, mucho respeto, mucho cariño, mucho todo, y de pronto yo sentí como cuando te ponen el cuerno, cabrón, ¿no? Y que además de que te ponen el cuerno, güey, lo hicieron en tu cama, güey, se subieron a tu coche, güey, y se fueron con tus niños y con tu perro. Así me sentí, cabrón. Y fue durísimo, güey, porque yo ya lo veía venir, güey. Y fue como, decía, no, güey, tratar el optimismo pendejo a veces, güey, de no hacerle caso a la intuición y a las advertencias. Ya teníamos como ciertas alertas. Bueno, al menos yo de mi parte Héctor ya me había dicho incluso, güey. Y pareciera que éramos los mismos pendejos que estábamos ahí, ¿no? Pero esa, güey, porque además me metió en un estado de ansiedad terrible, güey. Terrible. Antes, durante y después, güey. Y yo siento que fue esa porque además... siento que fue la que nos puso a prueba más duro, ¿no? Fue reinventarnos, fue perderle el miedo a muchas cosas, fue también el ver cómo la gente, hay veces que te dicen, no, yo estoy contigo y la chingada, y cuando te ven embroncado, güey. Bien dicen, ¿no? Parece cliché, pero muchas veces te dicen, ¿no? Que los amigos se ven en las buenas y en las malas, cabrón. Yo creo que fue esa, güey. Todo lo demás... Nada, son pecata minuta, güey, comparado con esa. Sí, güey, esa sí he estado... Y de mi vida, o sea. Y a pesar de todo, fíjate, y la otra vez lo decía con Ana, no siento que sea uno de los momentos... Sí ha sido uno de los momentos más feos que he tenido en mi vida, pero no es el más feo, o no es el que más desprecio, ¿sabes? Ya. También hace poco platicábamos de cuando me toca a mí... desprenderme de uno de mis negocios, vender mi participación, estando en el que yo consideraba que era mi momento, mi prime, y de repente decir, no, chingue su madre, vámonos a reinventar y ahí te va, toma tus canicas y ya, vámonos. Y me decía, ¿y a poco no te dolió tanto? Le digo, sí me dolió, pero se me quitó rápido el dolor. Y luego pasó esto que platicábamos ahorita, y aún así lo que más he aborrecido en mi vida, güey, profesional y de negocios, fue, por ejemplo, el haberme involucrado en un negocio en el que yo no tenía nada que hacer, cabrón.
¿no? En la parte de productos químicos y cosméticos. No tenía nada que hacer ahí, cabrón. Ahí fui por dinero, por borrego, Ansiedad, por un poco, ¿no? ansiedad, eso, por tener algo que hacer en esas épocas. Dije, güey, ¿qué hago, cabrón? Tengo la cartera llena. ¿En qué la invierto y qué me pongo a hacer y dónde soy útil? Y vi una oportunidad, güey, de levantar un negocio que estaba mal, güey, y que de todas maneras terminó mal. Y justo le decían, yo creo que lo que más, el reto más complejo ha sido, sin duda, Evanus, pero al que más cariño le tengo y al que más satisfacción le he agarrado, pero sin duda el más complejo. Y ese en particular nada más fue, no sé, güey. Sí, Me das quito, güey. Me das quito. O sea, de estos 3 momentos que comentas, el que más repeles es el de la industria Es ese. química, ok. Es ese. El que más me pudo haber dolido, pero no, fue cuando te digo que me tuve que desprender de esto. Y sin duda el más complicado por todo lo que implicó a nivel financiero, a nivel reputacional, a nivel emocional, fue este último, que no hace tanto. Y que, güey, o sea, creo que lo hemos platicado tú y yo muchas veces, ¿no? Un día nos fuimos a dormir, cabrón. Abrimos los ojos y habían pasado 18 meses y puta, güey. Y tenía yo una tremenda neblina mental, güey. Porque mi mente como que agarró y dijo, güey, duérmete un ratito, cabrón. O sea, apágate un rato, güey. Estás muy ansioso. Y de veras hay cosas que no me acuerdo, güey. Hay un chingo de cosas que la ansiedad y sobre todo la ansiedad y el estrés, güey, me bloquearon, güey. Güey, terminé, para no ir lejos, güey, terminé medicado 2 años, cabrón, por ese pedo. Terminé tomando antidepresivos 2 años. ¿Fue posterior a eso? Sí. Sí, fue posterior. Creí que había sido una parte antes y no, fue después. Fue consecuencia de... Creo que no fue consecuencia, fue un detonante muy cabrón. Porque yo ya venía arrastrando de toda la vida problemas de ansiedad que nunca traté, nunca atendí. Pensaba que era parte de mi personalidad. Nunca nadie me dijo que estaba mal sentirse así. Que el tema de la salud mental para mí era un... Yo decía, güey, los únicos que se deprimen son los ricos, cabrón. Los únicos que les da ansiedad es la gente rica, güey, o la gente mamona. Porque y así pensaba yo, ¿eh? Decía, güey, porque ¿a qué horas te da tiempo de deprimirte, cabrón? Tienes que trabajar, tienes que chingarle, güey. Y no me di cuenta que estaba atravesando ya por un cuadro depresivo severo, güey. Severo. Por eso te digo que ese ha sido el momento más hardcore, pero no el que más repelo, güey. O sea, el que más me aborrece. Pero sí ha sido, y en Evanus fue el epítome, cabrón, de todos los pedos que pudimos haber tenido. Ese es el que yo pensé que iba a ser un parteaguas. Yo dije, güey, si no salimos de esta, no salimos. Ya no salimos, la contamos, ya. claro. Y me acuerdo que alguna vez me lo planteaste, güey. Sí. Me dijiste, oye, güey, si ya, güey. Sí, digo, lo que pasa es que, a nivel personal, el golpe fue un tanto, intenso desde el lado de la agencia, intenso desde otros cuantos ángulos, sí. ¿No? Y sí lo planteé. De hecho, o sea, creo que tú nunca te planteaste eso. No. O sea, como que nunca ha estado en tu marco de posibilidades por alguna razón. Yo a veces lo he atribuido a tu nivel de dominio del tema, porque a nivel técnico y a nivel profundidad dominas mucho más el tema que yo. Entonces, creo que en ese sentido es como estabas más en tu océano, en tu... Puede ser, pero creo que es una combinación de factores el también por qué mi terquedad con Evanus, ¿no? Uno es ese, porque me costó, cabrón. Yo llego a la agencia, güey, pero yo no soy el mero fundador de Cookies. A mí me tocó llegar ya en el segundo o tercer año, ¿no? de lo que era Cookies y asociarme contigo y emprender un camino distinto. Y yo me acuerdo, güey, que yo llegué diciendo, güey, pues soy licenciado en Merca, hice radio y tele, güey, a mí me la pela la publicidad, güey. Yo ya trabajé en Banamex, güey, ya hice una empresa, La Exitosa. Ya la vendí. Sí, cabrón, ya hice un libro, güey. Y de pronto me acuerdo perfecto de Alicia, que me dice, oye, Iván, es que quiero enseñarte unos copies que hicimos. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué es un copy, güey? Y me acuerdo que hasta la regalé. Le dije, ¿me estás diciendo que copiaste algo, Alicia? ¿No eres plagio, creativa? No es plagio. No es plagio. Y me dice, no, así se le dice. Y yo, no, güey. Y entonces dije, güey, de pronto me sentía como el pez tratando de trepar el árbol, como un pendejo. Dije, güey, ¿qué estoy haciendo aquí, cabrón?
Y entonces fue que dije, güey, a ver, vamos a hacer lo que mejor sabes hacer, métele estructura, güey. Pero se las quisimos meter por la garganta y con calzador y valió madre, güey. Tronó horrible ese tema, Sí, güey. fue muy horrible, rudo. güey. De hecho, creo que más o menos por ahí es que se va un equipo completo, ¿no? Ah, sí, pues fue en esa. Más o menos en esa temporada. Fue en esa, sí, se fue un equipo completo. Que yo, no mames, güey, estás loco, güey, ahí te ves. Sí, y que además para ti también se volvía muy complicado esto de que en la agencia ya, digamos, adoptada, pues hubiera como espacios mucho más libres, ¿no? Como Güey, la mesa de ping-pong. Yo me y acuerdo, el yo odiaba esa Xbox, pinche sí. mesa, güey. Odiaba esa mesa de ping. Y dice, bueno, cabrones, ¿ya qué van a trabajar, güey? Pues se la pasaban jugando ping pong, güey. Y vente, van a la reta. Y yo, chinga tu madre, estoy trabajando, güey. Oye, recuerdo discusiones como con el tema del El reloj checador. el reloj checador de güey. Sí, me mamé. Que no, aquí no hay que poner reloj checador, aquí no funciona de la misma forma, necesitamos tener una empresa diferente. Que vamos a poner el reloj checador, estos güeyes no se mandan solos. Ándale, pues, vamos a poner el reloj checador. Y no digo que no haya funcionado ni que sí haya funcionado, pues, ¿no? Al final creo que para ambos fue experimentar un buen de cosas desde cosas de ese tipo, pero adentrarnos. A ver, veníamos de un mundo, digo, tú no venías ya tan directo de lo financiero, operabas más desde, no, estabas en la No, parte, sí, cómo sí, no, ya me acordé, parte de seguros, en otra industria, y yo venía del tema financiero 100%, entonces venimos de un mundo completamente diferente al rollo creativo, ¿no? Entonces, sí, nada que ver. Yo había tenido mis pininos, güey, en los dos principios de los sí. 2000, güey. O sea, del 2000, yo trabajé en Écar de Gas del 2000, si mal no recuerdo, del 2002 al 2004, 2005. Y tenía esa experiencia. Y yo dije, ya, con eso, güey. Sí hice Écar de Gas, güey, que no haga nada, güey. No, y yo creo, y te decía, es una mezcla de varias cosas, güey, el nivel de terquedad. Porque sí, o sea, me costó mucho trabajo dominarlo. Me apasioné tanto que me puse a estudiarlo obsesivamente y a comprenderlo y encontrarle la fórmula. Pero también ha sido el que para mí es impensable volver al estatus anterior, de tener un trabajo de 8 a 8, güey, de oficina, güey, respondiéndole a un pendejo que difícilmente sabe lo que es tener un negocio, ¿me explico? O ni sea, aunque hubiera un buen varo sobre la mesa. ya me lo propusieron, Honestamente. güey, O sea, un buen varo, No, el doble de eso que te ofrecieron. hace 2 años, bueno, quién sabe. A lo Es que que quiero llegar es... tenemos- Hace 2 años, güey. Que a tu madre, güey, esta madre está fuerte, ¿eh? Y además la elegí, mira. La elegí, de hecho, pensando en ti, güey, porque tiene que ver con historias reales y de la historia. Chingón. Entonces, esta onda te lleva, digo, hablando de creatividad, ¿no? Digo, ahorita regresamos y retomamos, no sé de dónde ni cómo, pero ya veremos cómo Ahorita. lo solucionamos. Pero está vinculado, o sea, cada botella la sacan haciéndole honor a personas insurgentes o rebeldes y cuentan su historia. Ya te metes a internet y ya ves la historia detrás y contada desde otro ángulo, no desde el lado enemigo, digamos, ¿no? Desde el lado Que es malo. como se debe de leer e interpretar la historia. Sí, que bueno, tú eres un gran amante de la historia. También. Por eso también dije, mira, me voy a traer esta. Está buena esa. Y bueno, por algo salió el... Y antes de meter el gol, ¿en qué andamos, güey? el tema. ¿Tienes por ahí alguna anécdota que recuerdes con singular alegría, güey? Alegría. Digo, ya hemos contado episodios oscuros, pero una anécdota con un cliente o algo con singular alegría dentro de toda esta historia con la agencia. Sí, tengo varias, pero a ver, una de ellas, ahorita lo platicábamos en 2020, 21, no me acuerdo el año exacto, creo que es el 20, en pleno COVID. Sí, pues no teníamos mucho que hacer, todos estábamos en casa. Se me ocurre ver cuánto salía a ir a Vallarta en esos momentos y baratísimo, güey. Resulta que no fui el único idiota, güey, porque estaba así, cabrón. Y me fui con un amigo muy querido y con mi esposa nos fuimos a Vallarta. Y en eso nos habla un ex colega nuestro, Peter Vargas, que trabajó con nosotros, que él fue el único que se quedó cuando se fue todo el equipo. Sí, güey. es cierto. Él fue el que nos dijo, no, yo me... Saludos, mi querido Peter. Me quedo, sí, saluditos. Suerte con... ¿Te acuerdas cómo se llaman sus chilaquiles?
Bueno, Don suerte. algo, ¿no? Suerte con tus chilaquiles. Don Macario, ¿no? Ajá, una cosa de esas. Sí. Y ese güey me habla y me dice, oye, güey, fíjate que tengo una amiga que estudia la maestría conmigo y traen una campaña de marketing que les está yendo súper mal para la Unión Europea. Están haciendo un foro sobre videojuegos Sí, cierto. entre México y la Unión Europea. Y de ahí me dice, oye, güey, puedes contactarla a ver si le pueden echar la mano, porque no sé si es un tema de pauta, no es un tema de contenido. Y estando allá, güey, le hablamos y nos encarga, güey, nos dice, güey, hazme la campaña, güey, de cero. Eso fue un miércoles, güey, me acuerdo. El evento era un lunes, no llevaban un solo inscrito. Hicimos la campaña del miércoles al jueves. Yo regresé el jueves a Guadalajara. De jueves a viernes nos quedamos Samara y, perdón, no me acuerdo del resto, creo que era Sofi Cisneros y alguien más. Se quedó con nosotros en Mind, en la oficina, hasta las 2, 3 de la mañana, güey, haciendo esas pinches campañas. Las lanzamos del viernes al lunes y les metimos un gentillal a ese evento. Y eso ocasionó que esa persona, Laura González, le mandó un saludote, de España, española ella, muy mexicana de hecho, nos dijera, oye, pues fíjate que les gustó tanto tu trabajo, bueno, su trabajo, que quieren contactarlos directamente de la embajada. Y de ahí nació esa historia de amor con ellos. Iba a decir de amor odio, pero no. No. Los queremos mucho. No, y esa ha sido una satisfacción muy, muy grande porque fue donde dije, güey, o sea, sí le hallamos, cabrón. O sea, sí hicimos algo que fue un bomberazo, fue el momento, fue el nivel de cliente y luego nos invitaron a hacer una licitación a nivel internacional con un chingo más de empresas. Ganamos esa licitación y hasta la fecha ha sido uno de los proyectos más interesantes y lindos que hemos tenido. Y algunos otros también donde a lo mejor no con marcas o nombres tan grandes, pero que también la satisfacción del deber cumplido y del saber que estás logrando que ese negocio, por pequeño o grande que sea, está teniendo una oportunidad o un crecimiento en sus ventas, en su operación, también es muy satisfactorio, güey. Pero esa me acuerdo mucho, te digo, por todo el despapalle que fue hacer eso. Y también hemos tenido confrontaciones ahí fuertes con algunos clientes, güey. O sea, ha habido de todo un poco, güey. Ha habido de todo un poco. Algo que he aprendido es a temperarme, cabrón. He aprendido a eso, güey, a temperarme, güey, porque sí... El que diga que no, güey, que nomás no sangran las uñas por estar tecleando, güey, se equivoca. Si es una industria... No de riesgos, porque también fíjate algo que me gusta mucho de esto del marketing, es que a diferencia de todos los otros negocios que tú ves, el que menos riesgos representa a nivel práctico, cero riesgo financiero, cero riesgo operativo, cero riesgo de salud, de un chingo de cosas. Y el hecho de poder estar en esta industria ayudando a algunas empresas pequeñas o grandes, güey, ha sido muy interesante, cabrón. Ver, por ejemplo, el proyecto de Homepec, que ahí andan, Dani, que, güey, o sea, también han sido cosas que además, fíjate, por ejemplo, Homepec, proyectos inmobiliarios, que vamos a cortar el nombre, ahí le pones un beep, que crecieron gracias a nuestro talento, cabrón. Y sí, eso ha sido una de las cosas que más satisfacción me han dado. Y que a veces creo, no sé tú qué opines, que no valoramos lo suficiente, no nos damos nuestro suficiente valor, ¿no? Sí, fíjate que eso es un tema muy interesante. Creo que lo hemos platicado en algunas ocasiones, tal vez muy por encima, pero algo que creo firmemente es que la empresa o las empresas o los negocios pues terminan siendo un gran reflejo, ¿no? Sí. Entonces, en este reflejo terminamos aprendiendo cosas que tal vez no hubiéramos podido ver por nosotros mismos hacia con nosotros, ¿no? Y en ese sentido, a mí creo que la agencia, entre otras cosas que me ha tocado emprender y demás, pero particularmente la agencia ha sido aprender en muchas cosas. Entre ellas, el cómo hago que esto se venda de mejor forma, ¿no? ¿Cómo le hago para que esto se tome con mayor valor? ¿Cómo le hago para tener este tipo de retos, ¿no? Y esto me lleva, por supuesto, a algo mucho más, desde mi punto de vista, mucho más profundo, que es otra de las aristas de los negocios
que tiene que ver con las sociedades. Sí. Y eso para mí ha sido un reto y al mismo tiempo ha sido un gran logro, ¿no? El decir, oye, ¿cómo he mantenido una relación contigo después de 10 años, ¿no? Y creo que para mí eso, a ver, si tuviera yo que darle un tip hoy a cualquier persona que quiera emprender en el bello mundo de emprender, a pesar de la alta tasa de mortandad, es elijan bien con quién van a caminar. Porque en mis caminos, y a ti también te pasó, Sí. híjole, cabrón, me he metido con... Y bueno, que hemos compartido algunos casos, pues, ¿no? Y entonces, creo que elegir muy bien con quién vas a pasar esas batallas es muy importante. O sea, creo que una batalla se pierde muchas veces porque no elegiste a un buen capitán, a un buen partner, a un buen socio, como sea, ¿no? Entonces, también eso me ha hecho ver o verme reflejado en mi relación contigo, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, sí, por supuesto que me gustaría un tanto profundizar, ¿no? Porque es este reflejo y este aprendizaje me lleva a preguntarte qué ha sido lo más difícil de tenerme como socio. ¿Qué ha sido lo más difícil? Aquí no le pongas VIP. Es que, ¿sabes qué, güey? Que si yo creo que si hubiera... Es que yo he vivido lo que... O sea, yo he sentido lo que es tener una dificultad por un partner o un socio o un aliado. Y no se asemeja, güey. O sea, yo creo que contigo el camino ha sido fácil. Una, porque creo que tenemos un respeto que a veces hasta raya en lo excesivo, ¿no? Por no confrontarnos, por no lastimarnos, que a veces digo raya en lo excesivo porque no nos decimos a veces las durezas de las cosas cuando tienen que ser por no herirnos. Pero, no sé, güey, no encontraría yo algo relativamente difícil porque yo te digo que sé lo que es haber batallado con un pendejo, güey, o con un cabrón rata, o con no, güey, o sea. Y contigo ha sido muy fácil porque además compartimos una serie de valores y de visión muy, muy compenetradas, y respetamos mucho lo que queremos lograr cada uno en lo individual y en lo grupal o en lo colectivo. Pero no, la verdad es que no encontraría algo. Quizás, si tuviera que poner, nomás para ponerle sabor aquí al caldo, digo, si no, no sube el rating, padre. Échale. Yo creo que, y tú lo has dicho muchas veces, a veces de pronto un poco trabajar en el caos, que para mí es antagónico a lo que yo hago, ¿no? De que de pronto querer poner orden y de pronto estar involucrado en proyectos que digo, güey, esto no tiene pies ni cabeza, pero ching, vamos a darle, güey, ¿no? O sea, pero más que una dificultad ha sido también un poco el aprendizaje, ¿no? Y el darme la oportunidad de no nada más que sean todas mías, güey. También he tenido mucho que aprender a ceder, a compartir, y no compartir nomás el éxito, también los dolores, güey. No cargar todo uno, ni que toda la otra parte cargue el todo, güey. O sea, ha sido más bien en ese sentido, pero, digo, no encontraría yo, y lo digo en buena lid, güey, algo que yo diga, ay, güey, es que esto es un reto de trabajar con Edwin, no. Quizás el hecho de que eres medio joto, güey, de pronto y se te va la mano, pero... no te... Me paso de cariñoso. Sí. Pero no, al contrario, güey, nada en ese sentido. Sí, coincido, pues, ¿no? Ha sido una relación que hemos tenido, bueno, que hemos venido cuidando. Y sí, coincido que a veces ha sido excesivo ese cuidado. Y que hemos tenido que aprender un buen de cosas en este camino desde mi punto de vista, sí. ¿No? A tener una mejor comunicación, a tener una comunicación más en su momento, en su punto, no guardarnos a veces tanto las cosas. Pero creo que hemos sabido bien llevar las distintas facetas de nuestras vidas, ¿no? Entre la amistad, la copa y demás, y el claro. Asunto... Oye, y además, algo que a mí se me hace curioso, güey, porque, a ver, muchas personas luego piensan, güey, que tú y yo vivimos pegados o como ñimugri, ¿no? Güey, la realidad es que somos bien independientes uno del otro, ¿no? O sea, o sea, sí convivimos, sí compartimos, pero no estamos 24/7 y vacacionamos juntos y hacemos... O sea, como muchos hacen, ¿no? Claro. Que tienen una relación todavía más... No sé si más a huevo, no sé cómo llamarle, pero como que nosotros somos como que, güey, cada quien su pedo, güey. O sea, compartimos lo que nos gusta compartir el uno del otro y somos muy respetuosos de
de donde no nos late tanto, ¿no? Y eso creo que también ha sido maravilloso, güey, porque no me encuentro en una posición donde me sienta saturado, sino que al contrario, güey, con un chingo todavía por descubrir de ti, güey, de lo que podemos llegar a ser, güey, o de lo que yo puedo llegar a lograr. Y siempre con lo que sí, güey, es que con esta sensación, güey, de que haga lo que haga, hagamos lo que hagamos, güey, al igual que muchas otras veces, güey, siempre me vas a decir que sí, güey, o me vas a decir que no, güey, pero al final vamos a intentar algo, cabrón, ¿sabes? Eso ha sido para mí uno de los grandes descubrimientos en todo lo que hemos hecho. Sí, que casi siempre nos decimos que sí. Ese es el asunto. Sí, ese es el pedo, güey. Para todo. Que casi siempre nos andamos diciendo que sí a las ideas, pero creo que ha sido lo rico de la aventura, sí, ¿no? Sí, está chido. El explorar cosas y habernos metido en problemas. Yo lo reconozco, sí, ¿no? El que termino metiéndome o metiendo las cosas en problemas, pero muchas cosas han funcionado. O sea, muchas cosas resultaron han sido muy más. bien, sí, y otras cosas que sí de, ups, pues bueno, se intentó y listo, ¿no? Pero yo creo que, güey, ahí yo creo que, mira, yo prefiero navegar con un cabrón que tenga los arrestos para enfrentarse a la marejada y no con un cabrón cobarde que brinca del barco a la primera, güey. Y ahí es donde te das cuenta, güey, porque tienes razón, hemos hecho y deshecho e intentado cosas que de pronto pegan y no pegan, güey, pero no nos hemos quedado ni con las ganas. Y eso sí, nos hemos quedado con un chingo de aprendizaje, más del que a lo mejor quisiéramos, güey. Pero nos ha ido bien, pues. Sí, sin duda, pues, ¿no? Y yo creo que eso ha sido como muy sano, ¿no? O sea, ahorita que comentabas esto, de esta distancia que luego también nos permitimos, sí. Creo que ha sido parte de lo que nos hace funcionar, ¿no? Porque si bien de repente nos vamos de viaje y van nuestras familias y demás, pues está buenísimo, pues, ¿no? Y lo disfrutamos, lo gozamos y a veces quisiéramos hacerlo más seguido. Pero al mismo tiempo luego como que cada quien vivimos su propio espacio, su propia intimidad y ahí nos sentimos también bastante bien, Bastante ¿no? bien. Entonces creo que eso también nos va nutriendo de alguna forma, ¿no? O luego llegamos con nuevos bríos, ¿no? O sea, yo recuerdo así momentos donde terminas, güey, necesito contarte algo, traigo esta idea, a ver, quiero contarte, ahí te va mi cuento, ahí te va esto, ¿qué onda? Oye, güey, te puedo contar este rollo y tenemos todavía ahí asuntos pendientes, ¿no? Y insisto, para mí esto es lo que, si algo le puedo agradecer a Ébanoos, es el que cada vez nos damos más espacios creativos. Y eso para mí ha sido como muy favorecedor. O sea, cada vez que yo toco un ángulo creativo mío, me siento mucho más contento, ¿sabes? O sea, no quiere decir que no regresaría a lo financiero, no quiere decir que no tocaría cosas de ese tipo, pero sí quiere decir que sé que me siento muy feliz cada vez que estoy en el medio creativo. Sí. ¿Verdad? Aunque ese caos, aunque yo creo que de alguna forma soy un agente de caos o soy un tanto caótico, de todos modos es complejo. O sea, a la hora de ir a venderlo, yo que estoy más en el tema comercial, es complejo. O sea, encapsularlo, encuadrarlo, sistematizarlo, es un verdadero reto, ¿no? Y al menos ha sido lo que a mí me ha costado. Algo con lo que he estado muy contento es el tener equipo, esta empresa, no sé. ¿Cuál fue, te acuerdas, la mayor cantidad de colaboradores que tuvimos en su momento? Que fuimos 18 o 15, no sé cuántos cabrones. ¿No? Digo, nos redujimos bastante, pero digo, yo creo que hoy por hoy, el otro día analizaba este tema, hoy por hoy no podemos, como antes se estilaba, pensar que a mayor cantidad de colaboradores seremos una empresa mucho más grande. Simplemente acabo de ver una nota donde este cuate Sam Altman dice que el próximo unicornio va a ser de una sola persona. De hecho, ya sucedió. Gracias a la inteligencia artificial. Ya sucedió. Hay una empresa que se llama, no recuerdo el nombre, pero es un cabrón que conectando las partes con IA, conectando las partes de su modelo de negocio, logró generar $1,800 millones en ventas, güey. Y lo que hace este güey es, agarró un agente de IA, que lo que hace es que, primero con IA, creó un sitio web, ¿no? En ese sitio web lo que hace es que le dice a la gente, oye, ¿quieres comprar estos medicamentos que son para bajar de peso? El tirzepatide, el semaglutida, que son el Mounjaro y todos estos, que en Estados Unidos requieren receta médica.
Bueno, yo te consigo la receta, tú llenas un cuestionario en mi sitio web, yo le mando la receta, tus datos a un médico, que eso lo hace un agente de IA, el médico regresa la receta y le dan una lana por la receta, güey. El cabrón lleva 1.800 millones de dólares y es él y su hermano, güey. Wow. Es él y su hermano. 1.800. Tiene de pedos el vato, güey, porque también se ha metido en áreas bien grises de la legislación y del deber ser, pero ya sucedió, güey. Está brutal. Sí, digo, vi unos casos, ¿no? Entre ellos una empresa que se llama Gama, que hace presentaciones, son 50 colaboradores sí, y por persona tienen revenue de creo que 50 millones de dólares. Una cosa por el estilo. Mucha locura. O sea, está así, es brutal. Y esto lo saco porque me gustaría saber tu visión, ¿no? Digo, a principios de este año justamente quisimos agrandar un poquito las cosas en términos de que no solamente fuera Evanus, sino ahora hacernos más bien un grupo, contar con este spot, contar con otras cuantas cosas, temas de inteligencia artificial. Ya nos ha tocado dar algunos cursos, capacitaciones, entre otras cosas. Pero para que yo no sea el disperso caótico del cuento, ¿cuál es tu visión? O sea, con todo esto, con lo que se viene, con tu olfato de negocio también en términos de lo digital, ¿hacia dónde crees que podemos ir? ¿Hacia dónde vamos a navegar? ¿Qué se te antoja? Mira, el modelo de negocio como lo conocemos ya se murió, güey. De agencia de marketing. Agencia ya se murió. La IA lo mató a la chingada. El que diga que no, está viendo fuera de la olla. Justo, y en ciertos aspectos, pero cada vez la IA, güey, cuando uno piensa que no es capaz de hacer ciertas cosas, güey, te sorprendes y lo empieza a lograr. Ahora empieza todo este rollo de los agentes de IA. Ya no es nada más el ChatGPT contestándote y dándote ideas, dándote contenidos, dándote o diseñando. Te acordarás, güey, los primeros videos hechos con IA de Will Smith tragando espagueti, que parece un pinche monstruo, cabrón. Y ve ahora lo que se hace, güey. Y eso fue hace 3, 4 años, güey. Y hoy en día me parece que... Mira, yo no creo que la IA vaya a sacar del mercado a las empresas o a las personas. Yo creo que las personas que dominan a la IA van a sustituir a esas empresas y a esas personas. Y yo creo que hacia allá va a evolucionar ese modelo, donde el que lo haga más rápido y mejor, pues sobre todo más rápido, porque la IA, si algo nos va a dejar como experiencia de vida, es la rapidez con la que se suceden las cosas. Y eso ya sucedió antes con el Internet. Ya sucedió con las aplicaciones y los sistemas o los modelos de negocio tipo Uber, ¿no? Donde todo lo conectas y lo tienes a la mano. Y ahora con la IA va a ser todavía peor, cabrón. Todavía peor. Peor en el buen sentido, ¿no? En el sentido de que antes, mira, te pongo un ejemplo. Acabo de hacer un estudio de uno de nuestros clientes con ayuda de Cloud, que he estado experimentando con esa madre. Y un reporte que a mí, enfocado y haciendo no otra cosa más que eso, me hubiera tomado un día estudiarlo, un día va a ser el borrador, un día diseñarlo, o sea, hacer el diseño del documento, a esta pendejada le tomó 15 minutos, güey. Y entonces dije, güey, esto es oro puro, güey. Porque si yo antes podía con mis capacidades a nivel, si quieres, Saiyajin 4, güey, manejar, no sé, 10, 15 cuentas bien, o 30 y medio un día sí y otro no. Con esta madre, güey, no tienes límite, güey. Entonces yo creo que por allá va a evolucionar. Yo creo que las personas que no se preparen para dominarlo van a terminar siendo dominadas y de pronto, y esta es una visión ya más apocalíptica y a futuro, pero yo creo que de pronto la sociedad se va a dividir entre aquellos que se vieron beneficiados por la IA y un chingo de gente a la que se la cargó pifas por eso. Gente que va a terminar más en el sector de los servicios donde la IA todavía no puede irrumpir. Por ejemplo, güey, alguien que te sirva una copa, alguien que te prepare un alimento, alguien que lo coseche. ¿Sí me explico? Sí, ¿Hacia dónde va esta idea? Sí, va a haber una sociedad muy dividida en esos aspectos, güey. Los tecnócratas digitales y los que se quedaron en la mera manufactura de lo que la IA no puede hacer todavía hasta el siguiente cambio evolutivo. Hablando de nuestro negocio, creo que ya estamos en esa etapa, güey. O sea, creo que incluso hay muchos que estamos en esa etapa y no se han dado cuenta del riesgo que tienen hoy día para evolucionar en sus áreas de trabajo, güey.
¿no? En aprovechar estas herramientas. Y no hablo de aprender a pedirle a ChatGPT que te dé X o Y, güey. Me refiero a pedirle que haga cosas por ti. No solamente a que te muestre el camino, sino que lo haga por que ti. ejecute tareas. Que ejecute tareas, que aprendas a dominarlo de tal manera que te dé el resultado exacto que necesitas. Y no va a ser difícil. O sea, la realidad es que hoy es un poco complicado. Te la quieren vender con que un cursito y ya la dominas. No, güey, es realmente complicado. Mucha gente pensará, ¿qué de difícil tiene pedirle algo a una IA? Lo haces y la IA, le pidas lo que le pidas, te lo va a dar. Si algo tiene la IA es que es un genio de la lámpara, es complaciente, te lo va a dar. ¿Qué te dé? Es la gran diferencia, güey. Y ahí es donde creo que van a estar los grandes diferenciadores de cómo obtener resultados, ¿no? Hay gente que cree que sabe de IA, güey. Y hay gente que realmente apenas entiende que es una tecnología que yo creo que a veces ni sus creadores saben qué pedo, güey. O sea, como que todos estamos así como viendo a ver qué chingados, güey. Está muy interesante y es un dilema muy cabrón que va a tener que lidiar la humanidad en su conjunto con él, güey. No nada más nosotros como negocio, la humanidad en su conjunto. A nivel sistema económico, Todo, social, güey. moral, Todo. ético, sí, o sea, sí, sin duda. En el tema ventas. ¿Crees que de todos modos nos va a sustituir la IA? Depende. O sea, porque yo creo que en esta polarización, con lo cual coincido totalmente, creo que muchas otras horas de oportunidad de más cercanía van a terminar dándose. Sí, yo creo que depende, güey. Va a depender mucho del tipo de producto y servicio. Va a depender y también del momento en el que esto se dé. Yo lo que he visto ahora es que, por ejemplo, quienes hoy tienen el capital o tienen el nivel de ingreso para productos de alta gama, llámese inmobiliarios, vehículos, artículos de lujo, retail, prefieren la cercanía del ser humano. Prefieren la venta consultiva, prefieren tener la certeza de que no están hablando con un ente extraño. Prefieren tener a alguien a quien responsabilizar. Ya. Eso lo he visto, Claro. lo he palpado. En cambio, la IA funciona muy bien, por ejemplo, hablando de ventas, de cómo sustituir, para tareas más básicas. Agendar una cita, ir al salón al barbero, claro, comprar un producto retail, una gorra. Ponte tu gorra ya. No. Pero yo creo que va por ahí, güey. Va por ahí. Yo siento que a nivel ventas estamos en un punto interesante donde la tecnología está por descubrirse. Ya hay agentes telefónicos que te los venden como la panacea cuando tú los ves en los anuncios y a la hora de que los empiezas a interactuar dices, güey. Sí, no, malísimo. Malísimo. Sí, es malita. Pero, güey, hace 4 años, te repito, veíamos a Will Smith meterse espaguetis por los ojos, cabrón. Y ahorita lo ves prepararlos, comerlos, casi desecharlos, güey. Yo creo que es un cambio, güey, que la gente tiene que saber que va a darse muy rápido y tiene que prepararse. Claro. A mí algo que me encanta de la IA y también ya para ir cerrando es que, a ver, yo creo que el mundo en general tiene una gran tendencia hacia la democratización. Es decir, cada vez todo es mucho más cercano. Tú puedes acceder a muchos más servicios por menor costo, ¿va? Sí. Ahora, más allá de meterme en temas sociales, políticos, pues, claro, la gente que tenemos internet o quienes accedemos a internet, pues nos resultamos ahora ser la privilegiada de alguna forma, ¿no? Sí. Y algo que me gusta, y te lo platicaba la semana pasada te lo platicaba, es lo increíble que se vuelve que con 1, 2, 3, 4 herramientas puedes crear tu propio cortometraje, tu propio cómic, y que en realidad lo que termina teniendo un valor incalculable es tu creatividad. Sí. Toda esa cantidad de experiencias, el bagaje, etcétera, etcétera, que por si fuera poco, nuestras generaciones tenemos mucho de ello. Porque creo que las siguientes generaciones, la generación de cristal, etcétera, etcétera, pues han terminado por vivir en solamente un solo camino, un solo matiz de la vida, y nosotros terminamos viviendo muchísimos Todos. Matices, y eso se ha vuelto muy interesante para nuestra generación. Sí. Y bueno, Iván, para ir, algo con lo que me gustaría ir cerrando y ya concluyendo esta charla es,
a todos aquellos emprendedores, una nueva agencia digital, digo, tú también has emprendido en distintos sectores, yo también, cualquier persona que se meta en el tema empresarial, ¿cuál sería para ti la filosofía empresarial marca Iván Casasolano que te gustaría compartir para que esas personas pudieran llegar a buen puerto? Esa yo la aprendí de ti y es, si no le beneficia a la humanidad, no vale la pena. Esa sería. Bien, bien. No me la esperaba. No me acordaba que la habías aprendido. Sí. La de ese diario, cabrón, no me lo voy a aprender. No te creas. No, pero sí la aprendí de ti porque me acuerdo que justo cuando hacíamos otros negocios en el sector financiero, repetías mucho eso, ¿no? Decías, güey, si esto no tiene una repercusión en beneficio de la humanidad, de la sociedad, de las personas, güey, estamos nomás queriendo ganar dinero, ¿no? Y eso creo que es algo que le añade un matiz y una capa de objetivo, porque además, güey, te digo, en los próximos años ya no nada más se va a tratar de hacer dinero, güey. No se trata hoy día de hacer solamente dinero, sino también de dejar un beneficio, güey, porque, güey, está complicado el futuro, güey. Está complicado. Tiene sus retos. Tiene sus retos. Pero por lo pronto nos toca celebrar 10 añitos. Iván, deja yo me sirvo y además estamos aquí celebrando con el buen Ezequiel. No lo conocen. Ese güey se durmió, está bien borracho, güey. Igual el buen Ezequiel. Ese güey ya se quedó jetón. Detrás de cámaras. Ahorita va a empezar el aquelarre y ni cuenta se dio. Y pues bueno, no me resta más que darte las gracias y bueno, estos 10 años para los clientes, para los proveedores, para todos los retos. Esto finalmente lo terminará viendo nuestro equipo de Evanus y han pasado muchas personas por acá y me queda muy claro que a los primeros que hay que agradecerles a todos ustedes. Sí. Hemos tenido equipos muy, muy interesantes, sumamente talentosos. Algunos se quedaron, algunos siguen con nosotros, otros se fueron, otros nos han enseñado muchas cosas. Con algunos seguimos colaborando en otros formatos. No me queda más que agradecer a todas las personas con las que hemos tenido alguna interacción con esta empresa creativa, con mucho amor por las ventas, por los negocios y bueno, no me resta más que de mi parte decir eso y sobre todo por acompañarnos, mejor dicho, en este viaje, Iván, y por estar aquí en este episodio. Así que, salud. Saludita. No todos los entienden, pero son ellos quienes cambian el mundo. Todo loco guarda un universo. Y hoy abrimos uno más. Esto fue Lo Conversatorio.